Ok, buenas noches, jóvenes. Entonces aquí vamos a la primera clase de ayudantía de mecánica de suelo. Los puntos que vamos a ver hoy son los que están en la pantalla, ¿no? Para eso vamos a dar inicio a lo que es la ayudantía. Ok. Entonces, primero vamos a ver cuál es el objetivo de la mecánica de suelo, ¿no? El objetivo principal parte de conocer los principios y generalidades de esta área, ¿no? Aprender cuáles son las propiedades del índice de suelo y aprender a clasificar los suelos. Entonces, conocer los principios y propiedades de la mecánica de suelo basa en las cosas necesarias que tiene que saber para un estudio de suelo, como qué suelos son buenos, qué suelos son malos, ¿no? Y qué es lo recomendable. Las propiedades de índice de suelo me indica cómo puedo yo desarrollar ecuaciones generales que más adelante me van a servir para determinar las propiedades de humedad del suelo, mayormente, ¿no? Humedad y saturación es lo que se busca. Y una vez comprendamos eso, hay un punto que me falta, que es saber cuáles son los ensayos de laboratorio, para poder clasificar un suelo por diferentes métodos. Hay altísimos métodos, pero los métodos que el ingeniero toma examen es el método SUX y el método ASHTO, ¿ok? Y son los más conocidos a nivel mundial. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es la mecánica de suelo? La mecánica de suelo es una ciencia, ¿ya? En el que se combina la mecánica y la hidráulica, ¿no? Entonces es una combinación de ambas ciencias que trata de estudiar lo que es la corteza terrestre, ¿no? Justamente los 30, 40 primeros estratos del suelo es lo que nosotros estudiamos, porque es sobre ello que se sienta la estructura o construcción civil. Entonces, estas leyes sirven para dar solución a los problemas de ingeniería civil. ¿De qué manera? Vamos a tratar con lo que son sedimentos, acumulaciones eh, no consolidadas de las partículas sólidas. ¿Ya? Eso es básicamente lo que estudia la mecánica del suelo. Y partamos con lo que es el suelo en sí. ¿Qué es el suelo? Me dice la teoría que es un conjunto de partículas orgánicas e inorgánicas, ¿ya? Que son productos, o sea, que salen de la descomposición mecánica y química de las rocas preexistentes. ¿Qué quiere decir? Ustedes habrán visto en geología, ¿ya? Que si yo tengo una gran roca, bien, esta va a recibir todo lo que son los agentes externos o atmosféricos, ¿no? O sea, va a recibir lluvia, va a recibir lo que es el viento, ¿no? Va a recibir los rayos del sol a altas temperaturas, delta T, y esto va a hacer de que la roca se vaya debilitando en toda la corteza externa, y esa corteza externa va a empezar a digregarse, o sea, va a empezar a partirse, va a empezar a botar pequeñas bolitas de arenilla, va a empezar a salir, ¿ya? De su zona de confort del punto A y se va a ir al punto B, y por el suelo, ¿ya? Por el viento, por la lluvia, esto se transporta, ¿no? Y ese pequeño pedazo de transporte o de partícula orgánica e inorgánica se va conjugando con un montón de otras más, y estas son las que me forman el suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que la organización definida y con propiedades que varían vectorialmente en la dirección vertical, de sus propiedades cambian mucho más rápido que en la dirección horizontal, ¿no? Estas partículas van a ir cambiando, ¿ya? Vectorialmente van a empezar a hacer polvo y luego se van a mezclar con otras sustancias químicas, ¿no? Que son productos de la naturaleza, la cuarcita, la lutita, el grafito. Todas estas sustancias van formando lo que son nuevos estratos o capas de suelo que vienen de diferentes colores, ¿ya? Entonces, podemos partir en general de que el suelo se origina de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. O sea, son pedazos de roca, nada más. Y estos pedazos de roca se los estudia. ¿Por qué? Porque están debajo de toda obra de ingeniería civil.
sobre el suelo descansan las grandes estructuras, las grandes carreteras y las grandes obras hidráulicas. O sea, tanto la rama de edificios, la rama de carreteras y la rama de agua va a sentar sobre el suelo. El que estudia suelo prácticamente cualquier ingeniero civil va a necesitar de él, ¿no? Porque estudia la estabilidad y el comportamiento del suelo. Por eso se dice que estudia la conducta. ¿Por qué es importante esta mecánica? ¿Ya? Porque puedo ver las deformaciones considerables, ¿no? Y la capacidad resistente del suelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si yo agarro una cuerda, la amarro a un árbol y la otra la amarro a otro árbol y trato de colocar un pie encima? La cuerda va a generar un fenómeno así, ¿no? Entonces en isostática 2 ustedes ya vieron de que esto es una deformación cuando yo tengo una carga puntual, ¿verdad? Entonces eso es la deformación, ¿ya? En el suelo voy a identificar cuál es la deformación considerable, ¿no? Entonces cuando yo agarro en el suelo y en el suelo ya es un área cuadrada, ¿no? Agarro y piso el suelo y de repente este piso se hunde, entonces ya veo de que esa deformación va a tener una deformación grande, ¿no? Y aparte, tengo que ver la consistencia, o sea, la capacidad resistente, porque si es consistente, es resistente, la consistencia del suelo, ¿ya? Todo esto, en teoría, no se ve mucho, la mayoría de cosas se la ven en la práctica, ¿no? Entonces, es necesario saber cositas básicas, que es la que voy a enseñar, ¿no? Los esfuerzos secundarios de los miembros estructurales quiere decir los esfuerzos que se generan a partir de las cargas que uno tiene y por medio de fisuras, grietas, vienen a darse los desplomes, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado del Málaga? ¿Se acuerdan? Yo era niño cuando pasó eso, el accidente del Málaga. Mentira, ya tenía 20, ¿verdad? No, nada. Sí, yo recién tengo 22. Cuando pasó Teníamos, lo del, sí, sí, se cayó el edificio, ¿no? sí, cuando se pasó lo del Málaga, no fue una falla en sí de la estructura. O sea, la estructura estaba bien, esta aguantaba, ¿ya? Lo que fue falla en sí fue la del suelo. La tensión del suelo falló. ¿Y por qué ocurrió esa falla? Porque sobrecargaron las estructuras. El ingeniero, les cuento quién fue el hermano del ingeniero Rivera, el de cálculo 3. ¿Lo ubican? El hermano de Rivera daba la materia de hormigón armado 2, creo. Era uno de los mejores calculistas de Santa Cruz y a nivel Bolivia. Y creo que a última hora le dijeron, aumentele dos pisos más a la estructura cuando ya se le estaba haciendo. Y él dijo, sí, aguanta. Entonces, aguantaba, es cierto, aguantaba la estructura. Lo que no aguantaba era el suelo. El suelo se desplomó. Si yo tengo, por ejemplo, así, dos columnas y estas están unidas ahí. ¿Y qué pasa? Que aquí se me hunde el suelo. ¿Qué va a pasar con esta columna? ¿Dónde se va a ir? Va a venir acá, ¿no? Y ustedes han visto en Resi de que eso va a ser una deformación de esta forma. Entonces ya no es lo mismo que el suelo, que una parte del edificio esté en este punto y que esté en este punto, ¿no? Al ocurrir eso, aquí va a haber una rotura y esta rotura se va a esparcir porque arriba igual se va a romper, romper, romper. Entonces falló el suelo, se hundió el suelo, se rasgó el suelo y automáticamente el resto del edificio se vino abajo. No era porque el edificio tenía problemas, era porque el suelo no tenía la capacidad de resistir, ¿ya? Entonces es importante saber la tensión del suelo, ¿no? Y es importante conocer eso.
Entonces, vamos a ir recapitulando. El suelo se forma a partir de una roca madre. Esta se empieza a disgregar, ¿no? Y se genera la materia orgánica. Y esta materia orgánica es la que va formándose un tipo de humus que empieza a carcomer lo que es la roca madre, a debilitarla, como se ve aquí, ¿no? Y después ese humus permite que haya vida en el suelo. Y luego de esa vida empiezan a haber plantitas y estas plantitas se van expulsando savia y esta savia carcome lo que es la roca madre y es ahí donde empieza a formarse lo que es el suelo. Entonces el suelo, en otras palabras, es la misma roca, pero que empieza a disgregarse para que pueda haber vida ahí, plantitas, árboles, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a ver los principales tipos de suelo. Les había dicho de que para formarse los suelos se tiene que dar lo siguiente, ¿no? La roca en sí, hay rocas que están así en el exterior, solamente reciben lo que es sol, ¿no? Reciben lluvia, sol, lluvia constantemente, esto va a ir rajándose las partículas del suelo, estas partículas van a ir cayendo y van a ser transportadas y se van a hacer más chiquititas, ¿no? Y luego por el viento se van a seguir transportando esas partículas chiquititas y se da la sedimentación. O sea, se sedimenta, se hace pequeños pedazos, polvo. Una vez ese polvo llega hasta un lugar tipo pozo, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Una vez llega a un lugar medio pocito así, empieza a formarse, ¿ya? Capas de ese suelo. Y por la misma sol, la misma lluvia, empieza a consolidarse, empieza a hacerse duro y adherirse como una capa de suelo o piel. ¿Ok? Entonces, eso es la forma en que se da origen a los suelos, el origen de la formación de los suelos. Existe la meteorización física, ¿ya? Que se da por cambios térmicos, por el agua, por el crecimiento de cristales, etc. La meteorización química, que se da cuando sucede una reacción química en el suelo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una meteorización química que se está dando en España. Han visto la noticia, ¿verdad? Hay un volcán que empezó a erupcionar y empezó a botar lava y sigue botando como un grifo, ¿no? Lleva más de un mes y sigue botando ese volcán lava. Y esa lava, ¿qué está haciendo? Está quemando lo que es el aire, está expulsando gases químicos, ¿no? Este, esta lava está en contacto con el agua y se generan gases letales para las personas que pueden quemarnos los pulmones. Entonces, ese tipo de roca fundida, mezclada con agua, ¿ya? Es una forma de meteorización química, ¿no? O sea, sale producto de una reacción, ¿no? La reacción del volcán. Otra reacción química, la hidratación, que la roca le dé el agua, entonces esta roca empieza a hidratarse y empieza a cambiar de estado, es una forma. La disolución, que la roca se caiga en parte del agua y esta agua empieza a disgregarla y esta se asienta y se forma una capa de suelo. La oxidación, cuando a la roca le da el aire, esta puede cambiar sus componentes químicos, ¿no? Y es lo que sucede mayormente cuando hacemos estudio de pozo. Cavamos un hueco y sacamos el material, por ejemplo. Y decimos, esta es una arcilla con arena. Está media hora fuera del pozo y cambia. Ya no es una arcilla con arena, ya se convierte en un limo arenoso. Entonces, van habiendo cambios en el suelo. ¿Por qué? Porque hay reacciones químicas en medio, ¿no? Es raro, ¿no? Como que vos saques, este, como que vos saques algo de la tierra y pasan las horas y se convierte en otra cosa, ¿no? Y por último está la formación de suelos de forma biológica, por lo que son las bacterias, la putrefacción, entre otros. ¿Bien? Entonces este es un ciclo, por ejemplo. De la roca madre se transporta, se erosiona y se disgrega. Esta disgregación, ¿ya? O sedimentos se van a ir transportando por medio del agua y del viento y de la gravedad. Se depositan
en pequeños pozos, ¿no? Donde empiezan a consolidarse nuevamente y una vez se consolidan, se sedimentan, se da la diagénesis. Por lo tanto, cuando le da la diagénesis, se litifican y se transportan nuevamente hacia el suelo. O sea, esta es la gráfica así, pero en realidad va más para adentro. Y esto llega hasta donde está la lava del fondo de la tierra, el magma. Y este magma empieza a generar movimiento. Y ese movimiento mismo es el que lo bota para arriba de nuevo, a la roca, ¿no? Es algo, es un ciclo que se repite una y otra vez, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de suelo? Los principales tipos de suelo son los coluviales, ¿ya? Aquellos que se forman por la gravedad, los eólicos que se transportan por el viento, aluviales que se transportan por el agua y los suelos glaciares que son producto del hielo congelado con restos de roca triturada y se forman los suelos glaciares, ¿no? Entonces, una vez siguiendo ese concepto, nosotros sabemos de que no solo depende, ¿ya? No solo depende del agente externo que lo transporta, también dependen del lugar donde esté, si está en un pantano, si están en mares o están en lagos. ¿Ah? Por ejemplo, si yo saco aquí suelo en Santa Cruz de la Sierra, podemos decir de que Santa Cruz está formada por anillos, ¿verdad? Y como decía Percy, las hermosas rotondas. Entonces, si yo me voy para el lado de Cotoca, bueno, que Cotoca está un poco más para acá, todo ese lago es barro. Debajo del suelo se encuentra barro. Es por eso que todas las tejerías, fábricas de cerámica, de ladrillos están en el lado de Cotoca, ¿ya? Si yo me voy este, por el lado de acá, entre la zona norte y todo lo que es el Urubó, ¿ya? Urubó, zona norte, ¿ya? Toda esta área de aquí, todo ese suelo mayormente es un suelo arenoso, arcilloso y limoso, ¿ya? Si yo me voy por el lado de acá, de Limoncito, de La Guardia, todo eso, la mayoría de suelos son rocosos, o sea que tienen roca, y lo que no tiene roca abunda de lo que es un suelo arenoso. En cambio, en el Urubó, más que arena tiene arcilla, y eso es lo que lo vuelve peligroso. Arcillas y limos a patada, ¿ya? Y así, en un lado es barro, en el otro, por este lado de acá de, de la Cañoto, de este lado que se llama del Urubó, es arena, pero también más abajo de la arena tiene arcilla. Por este lado de acá del séptimo anillo, de doble a la guardia, es un suelo medio rocoso arenoso, ¿no? Por este lado es un suelo variable, o sea, pillas de todo, ¿no? Y todos estos suelos se da, ¿por qué? Porque tiene su distinguido lugar de fabricación. Si yo me voy a los pantanos, voy a tener un suelo palustre. Si yo me voy a los mares, vamos a tener suelos marinos, ¿no? Suelos que abundan con sal. Si yo me voy a los lagos, vamos a tener suelos lacustres, ¿no? Suelos que están en contacto normalmente con el agua dulce, ¿no? Eso es lo que se ve más o menos en lagos. Bien. Y también por la estructura. Esto el ingeniero habla, pero al final ni siquiera les pregunta ni nada, simplemente lo avanza porque es parte de la teoría. Los elementos clásticos y no clásticos que se fragmentan. Ahora, hay suelos que son feos, ¿no? Que no pillas en la tabla de clasificación de suelos. Están las turbas son suelos finos, sumamente finos, ¿ya? Aquí parece un suelo que se llama que se asemeja más a lo que es una acerrín, pero es finísimo. O sea que si vos lo respiras, lo lees, eso solo se entra a tus pulmones como si nada. Tenemos el humus,
que es un suelo mezclado con materia orgánica, como ven aquí, las lombrices, todo, son materia, son insectos que abundan donde hay materia orgánica. ¿Y qué es la materia orgánica? Es la descomposición de hojas, de animales muertos, de personas, de bichos en la corteza terrestre, ¿no? Esos son los humus. Y los fangos son suelos netamente lodosos, puro barro, ¿ya? Es un suelo que pues, no sirve para nada. No tiene solución, hay que cambiar de suelo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a los principales tipos de suelo. Se pueden ir clasificando según en milímetros, ¿no? Por ejemplo, aquí el enrocamiento son piedras mayores a los 200 milímetros. O sea, a los 2 centímetros, no. A los 20 centímetros, son piedras grandotas. Luego están las piedras que pueden oscilar desde 200 hasta 20 milímetros de diámetro. Luego están las gravas, la arena gruesa, la arena fina, los limos y las arcillas. ¿Ya? Para la estructura del suelo tenemos una estructura de suelo natural y una estructura de suelo artificial. ¿El suelo natural cuál es? El suelo natural es aquel que se crean perfiles, así como se ve acá. Horizonte A, B, C, D, perfiles de suelo. O sea que este es diferente que este y este otro es diferente al último. Y el suelo artificial es aquel que lo genera el hombre para su propia comodidad. Por ejemplo, este es un terraplén, que tenemos la cimentación, el núcleo, los espaldones y la coronación. ¿Ya? ¿Para qué se hace esto? Para aquí arriba en la coronación le voy a meter una carretera para irme a Cotoca, digamos, ¿no? Y es así. Entonces, para ver si es que este suelo artificial está correctamente compactado, si cuenta con las necesidades para que pueda soportar vehículos, entonces hay que hacerle un estudio de suelo, ¿no? Para ver si es bueno prácticamente. Bien, ahora vamos a ver aquí una imagen más clara sobre lo que es un terraplén. Es un suelo, como ustedes ven, no es natural, sino que empiezan a mover de otros lados para formarlo, ¿ya? Ese es el suelo artificial. Y el suelo natural es aquel que, como podemos ver acá en la foto, ¿ya? Se compone de diferentes partes. Aquí tenemos un horizonte que es de textura arcilla y granular. O sea, son arcillas con grava. En el horizonte 2, o sea, más abajo, vamos a tener arcilla neta. Más abajo vamos a tener textura arcillosa, ¿ya? Y esto me dice que hay presencia de formaciones aluviales, o sea que por aquí abajo va a pasar agua en el horizonte 3. En el 4 dice que tengo una estructura heterogénea, o sea, una estructura muy variable y que se cree de que hay lóbulos y carbonato de calcio. Entonces no se tiene un buen estudio de este horizonte 4. Y el horizonte 5 se dice de que son arenas grises, tierra arenosa, ¿no? Es lo que tenemos aquí. ¿Bien? Ok, sigamos yendo entonces. Por último, vamos a ver las estructuras de los suelos. Las estructuras pueden ser simple, panaloide, floculenta, compuesta y catilloide. Esto yo no le di bola, la verdad. Pero ahora, hace poco estaba investigando un tema de tesis, ¿ya? Para ver netamente esto. Estaba pensando en introducir micropartículas al hormigón para mejorar su resistencia. Entonces, yo necesitaba conseguir buen material. Me llevé con la sorpresa de que tenía un material perfecto que no solo servía para el hormigón, sino para la tecnología, para soldadura de cobre, entre otros. O sea, un material perfecto, durísimo, 10 veces más duro que el diamante. Pero ¿qué pasó? Que es caro producirlo, cuesta ahorita $50 el gramo. Estamos hablando de grafeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, se pueden hacer maravillas si uno domina estos tipos de estructuras, pero no la vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Estructuras de suelo, entonces, las arcillas. Les había dicho en la clase de granulometría que las arcillas son peligrosas, ¿no? ¿Alguien se acuerda por qué le dije que eran peligrosas? Porque se hinchan demasiado con el agua y cuando secan se vuelven a hinchar. Correcto, ¿ya? Se produce un efecto de asentamiento. Entonces, las arcillas
tienen una composición general y una composición mineralógica. Pero no nos interesa mucho la parte de la composición, lo que nos interesa es las características de la arcilla. Decía el compañero que se eh, hincha, hincha del boca, hincha y se contrae. O sea que tiene contracción y aparte de la contracción también tiene un aumento de volumen, ¿ya? Entonces, esa es una característica de la arcilla, por la que es bueno lo que nosotros estudiamos. Antes se estudiaba pues la cantidad atómica de los silicios, los átomos de oxígeno que se ocupaban para dar las diferentes formas de suelo. Con el tiempo se han dado cuenta de que un átomo variable y variable completamente todo y no podíamos hacer estudios más a fondo de esto, ¿no? O sea, sí se puede, pero era dinero invertido. Entonces, para ello, ¿ya? Eh, se creó lo que es otros métodos de determinación de características del suelo, ¿no? Ya no estudiamos lo que son los puentes de hidrógeno, la ilitita, la losita, la vermiculita, el montronologita, ya no estudiamos eso. Directamente estudiamos el suelo en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a estudiar ese tipo de suelo? Esos tipos de suelo yo los estudio por medio de las propiedades de índice, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ok? Antes de seguir, les pregunto, ¿tienen una duda respecto a la formación y el origen del suelo? Parece que no, ¿no? Bien, entonces ahorita voy a finalizar la reunión, ¿ya? Y nos conectamos en 5 minutos, ¿ok? Al mismo enlace, por favor.